Compañeros, bienvenidos nuevamente al curso de Derecho 1. En esta ocasión estaremos continuando un poquito respecto a los tipos de derecho que tenemos, a los que estamos manejando y algunas otras definiciones que son de interés. Continuamos entonces con el derecho positivo y natural. El derecho natural, pues es aquel que es atribuido a una divinidad en cuanto a su origen. Son normas reguladoras de la conducta que son consideradas justas, eternas e inmutables. Esto es lo que vimos en la concepción idealista, fue lo que vimos en la unidad pasada. Y el derecho positivo es aquel derecho que se atribuye al Estado. Son aquellas normas reguladoras consideradas imperfectas, temporales y cambiantes. Esto es lo que nos indicaba la concepción materialista. Es también parte de lo que vimos en la unidad pasada. ¿Cómo los podemos comparar? Si tenemos que el derecho positivo, pues es lo que domina el Estado a través de la organización política productora de leyes. Es un cuerpo de normas jurídicas vigentes en una época y en el espacio, y pues son normas consideradas válidas y de observancia general, sin importar si son justas o no. En cambio, el derecho natural, pues este se funda en la moralidad y conceptualiza la justicia como un principio prevaleciente. También es aquel que de manera intrínseca pertenece al ser humano por el simple hecho de ser derecho. Tenemos también los denominados derechos vigentes y derechos positivos. El derecho vigente es el que es el formalmente válido, se considera formalmente válido. Es el que promulga el Estado en un tiempo y un lugar determinado y cuya validez, la validez de este derecho, pues no depende de su efectivo cumplimiento. En cambio, el derecho positivo, pues es aquel que efectivamente se aplica, es el considerado eficaz, el observado, el que es cumplido, el acatado, sin importar la fuente de la cual provenga. Una pequeña comparativa de este, pues sería que el derecho vigente pues, tiene un punto de diferencia, que es la relación temporal que posee. Este se limita estrictamente a las normas obligatorias en el lugar y tiempo presentes, es el aquí y el ahora, y no todas las normas vigentes son consideradas positivas. Por ejemplo, el derecho natural, si es que se llega a reconocer. En cambio, pues el del derecho positivo podemos recalcar de que este incluye las normas creadas por la autoridad competente, sin importar si han sido derogadas. Y también es la base, el derecho positivo es la base, perdón, pero el derecho vigente es el subconjunto actualmente aplicable. Tenemos el derecho sustantivo y el derecho procesal. El derecho sustantivo es aquel conjunto de normas que regulan, perdón, aquel conjunto de normas que generalmente regula los delitos, las relaciones de trabajo, los bienes, etcétera. Y el derecho procesal es aquel que establecido para determinar los procedimientos por medio de los cuales podemos hacer valer los derechos sustantivos. Tenemos este ejemplo, en lo referente a la jerarquía constitucional, el artículo 175. Esto nos indica que ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure. Las leyes calificadas como constitucionales requieren, para su reforma, el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Esto nos habla un poco del orden jerárquico que existe entre las normas. Actualmente, pues se maneja este orden reconocido. Tenemos como principales las normas jurídicas relacionadas al derecho internacional. Estas pues son todas aquellas promovidas por organismos internacionales. En sí, este tipo de normas o las promovidas por estos organismos no es que tengan un peso mayor a la Constitución. Sin embargo, a raíz de todas las relaciones estatales que se dan entre diferentes países y entre los organismos internacionales que norman a dichos países, pues siempre se les da un poquito más de relevancia por sobre las constitucionales. No es de que se encuentren directamente sobre ellas, sin embargo, siempre se les da algún tipo de prioridad para poderlas ejercer. Luego, pues ya a nivel nacional, sí tenemos que las primordiales son las normas constitucionales. Estas son, pues, perdón, se refiere directamente a la Constitución Política de la República de Guatemala, en el caso de Guatemala, y pues son las creadas por una Asamblea Nacional Constituyente.
Luego tenemos las normas ordinarias. Estas serían todas aquellas creadas por el Congreso de la República. Tenemos las normas reglamentarias, que serían todas aquellas creadas por el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por los tres poderes que tenemos en el Estado. Y por último, pues tenemos las normas individualizadas. Estas pues se objetivizan en una o más personas. También son promulgadas por algunos de los entes secundarios y pues se delegan a la última instancia, ¿verdad? Ahora estaríamos tocando un poquito acerca de los temas del ámbito de validez que poseen las normas jurídicas. Este pues puede ser visto desde 4 puntos de vista. Desde el punto de vista espacial, desde el punto de vista temporal, del material y del personal. Desde el punto de vista espacial, este se refiere a los preceptos del derecho que pueden ser generales o locales. Pertenecen a este primer grupo todos los vigentes en el territorio del Estado. Este puede ser, por ejemplo, el Código Civil, el Código Penal, Código Procesal Penal. Y al segundo punto, al segundo grupo, perdón, pertenecen los que solo tienen aplicación en una parte del territorio. Se refiere principalmente a los reglamentos municipales, más que todo. Luego tenemos el ámbito material de validez, y esta pues es una clasificación que se le da de acuerdo con la materia que regulan los preceptos legales. Estos se fundamentan en la división del derecho objetivo en las siguientes ramas. Dentro de estos ámbitos materiales tenemos el derecho público. Este pues se limita a regular las todas las áreas constitucionales, espacios administrativos, áreas penales, procesales e internacionales. Tenemos el derecho privado, pues que se refiere a regular todo lo civil y mercantil, y el derecho social, que se refiere a regular pues todo lo agrario, de trabajo, seguridad social, de familia, etc. En cuanto al ámbito personal de validez, desde el punto de vista, desde este punto de vista, las normas se dividen en genéricas. Estas son las cuales obligan o facultan a todos los comprometidos dentro de la clase designada por el concepto de sujeto de la normativa. Las individualizadas son las que obligan o facultan a uno o a varios miembros de la misma clase, individualmente determinados. Estas individualizadas se dividen también a su vez en privadas y públicas. Las privadas pues son cuando derivan de la voluntad, perdón, de particulares, principalmente pues en cuanto a negocios jurídicos o comerciales, contratos, testamentos, etcétera. Y tenemos las públicas, que estas pues derivan de las autoridades, por ejemplo, resoluciones judiciales, administrativas y todo lo que conlleve o provenga de la administración pública. Por último, tenemos el ámbito temporal de validez. Este pues nos habla de dos segmentos. Uno de ellos es la vigencia determinada y se refiere a aquellas reglas en las que, o aquellas normas en las que el ámbito temporal se encuentra establecido de antemano. Como lo es, por ejemplo, este decreto, el número 16-2020. Este pues se refiere directamente al estado de prevención en los municipios del Estor, Morales y Livingston del departamento de Izabal, y previamente a poderse considerar válido el decreto, pues ya se estableció qué plazo deberá tener, y eso se encuentra en el artículo 3 de este decreto, en el que nos indica que el estado de prevención se declara por un plazo de 15 días a partir de la vigencia del presente decreto gubernativo. Este es un ejemplo en el cual se establece previamente el ámbito de validez, es una vigencia determinada. Ahora tenemos un ejemplo en el que no existe una vigencia establecida, por lo que se considera indeterminada, y son aquellos en los que el lapso de vigencia no se ha fijado desde el inicio. Poseen una fecha de inicio, sin embargo, no poseen una fecha de finalización o de cese. A este, pues, podríamos encontrar como referencia el artículo 21 de la Constitución Política de la República, que nos habla acerca de la vigencia que va a tener la Constitución. Y pues en este artículo se menciona que estará vigente a partir del 14 de enero de 1986. Sin embargo, pues no posee una fecha definida de finalización, por lo que se considera que la Constitución seguirá vigente hasta que se indique o se modifique lo contrario. Ahora veremos algunos conceptos jurídicos. Los conceptos jurídicos son elementos fundamentales, constantes y necesarios en toda relación o norma de derecho.
Estos actúan como la base teórica para aplicar la ley. Dentro de los conceptos jurídicos encontramos dos partes o dos categorías, los considerados fundamentales o los considerados especiales o particulares. Los conceptos jurídicos fundamentales, pues son categorías o nociones irreductibles en cuya ausencia resultaría imposible entender un orden jurídico cualquiera. Estos, pues también son considerados esenciales y cuando son de utilización necesaria e indispensable en cualquier área de derecho. Tenemos también los particulares y aquellos, los especiales o particulares, pues son conceptos que solo se aplican a determinadas divisiones del derecho. También son consideradas especiales o particulares, y ello cuando su aplicación es propia de algún área del derecho. Los fundamentales, pues poseen ciertas características. Una de ellas es su universalidad, que son de conocimiento de todas las personas y que su aplicación se hace necesaria. Existe una clasificación acerca de los conceptos jurídicos fundamentales. Cuando se consideran de carácter formal, son aquellos que que constituyen elementos de la estructura lógica de la norma, como no son los conceptos del supuesto jurídico y la consecuencia jurídica, de la relación y derecho subjetivo, del deber jurídico y de su sanción. O sea, son siempre conceptos que van muy unidos. Y los que se consideran los conceptos jurídicos fundamentales de carácter real o materiales, pues son aquellos elementos que son igualmente esenciales, que constituyen el contenido permanente de la propia norma, como lo son personas, sociedades, autoridades, coerción, fines jurídicos y deber de justicia. Tenemos acá algunos ejemplos de algunos conceptos jurídicos fundamentales. Encontramos pues la norma jurídica, supuesto jurídico, hechos jurídicos, actos jurídicos, consecuencias de derecho, también pretensión, petición, acción, proceso, sanción, coacción, persona, objeto del derecho, derecho subjetivo, deber jurídico y relación jurídica. Cada uno pues con sus respectivas explicaciones o respectivo significado para que ustedes lo puedan ver de una forma más detallada si gustan pausar el video. ¿Y qué criterios se utilizan para determinar los conceptos jurídicos? Pues al igual que muchos de los otros aspectos que hemos visto a lo largo de esta unidad, es muy difícil poder establecer una ruta fija o un proceso, digamos, estandarizado para poder dirigirse a las leyes o para poder establecer el significado de algunas leyes. Sin embargo, los que estaremos usando en base a lo que se nos requiere por el pensum del estudio es en dos categorías principales: los conceptos jurídicos fundamentales formales y los fundamentales materiales, que son los que mencionábamos anteriormente en el esquema que les estaba mostrando. Dentro de los formales, pues está la norma jurídica, el supuesto jurídico y las consecuencias. Y los fundamentales materiales tiene la persona con sus respectivas divisiones, hechos y actos jurídicos, objetos de derecho, derecho subjetivo y deber jurídico, relación jurídica, petición, acción, pretensión, proceso, sanción y coacción. Otros conceptos que tenemos jurídicos relevantes es la fe pública. La fe pública, pues es la autoridad legítima atribuida a notarios, también escribanos, cónsules y secretarios de juzgados, tribunales y otros institutos oficiales, para acreditar fehacientemente que los documentos que autorizan en debida forma son auténticos. Es esa potestad que poseen estas personas dedicadas al derecho para poder autenticar los documentos que están presentando. Tenemos también la jurisdicción, y esta es la potestad y función del Estado de administrar justicia a través de los tribunales. También puede ser referida como la extensión y límites del poder de juzgar, ya sea por razón de materia o por razón del territorio. Tenemos la competencia. Esta es una atribución por ley del conocimiento de una pretensión a un órgano jurisdiccional determinado, con preferencia y con exclusión de todos los demás. Ahora tenemos lo que conocemos como la persona jurídica. Se le da el nombre de sujeto o persona a todo ente capaz de tener facultades y deberes. Desde el enfoque de estudio, pues existen 4 principales acepciones respecto a la personalidad jurídica. Desde el punto de vista legal,
desde la interpretación corriente o general, desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista filosófico. Desde el punto de vista jurídico, o también denominado legal, pues se le llamará persona jurídica a todo aquel ser, ya sea individual o colectivo, que gravita dentro de lo jurídico como sujeto de derechos y obligaciones. Es prácticamente todas las personas que están vinculadas a una personalidad de acuerdo con la ley. La interpretación general o corriente, pues esta identifica a la persona como ser humano, abarcando ambos sexos. Es un poquito más general, como su nombre lo indica. Desde el punto de vista biológico, pues se refiere al ser humano como tal, pero estudiando sus características orgánicas y psicológicas para distinguirlo de las demás formas de vida animal. Pues ya hace una diferenciación un poquito más específica del ser humano y del resto de seres vivos que nos rodean. También desde el punto de vista filosófico, pues se refiere al ser humano buscando su esencia material o espiritual. Y respecto a la persona jurídica, entonces tenemos dos clasificaciones, la persona jurídica individual y la persona jurídica colectiva. Cada una de ellas posee diferentes atributos que son necesarios para poderla clasificar dentro de alguna de estas categorías. Algunos de los atributos de la persona jurídica individual es que posee un nombre, posee capacidad, domicilio, patrimonio y estado civil. En cambio, la persona jurídica colectiva pues posee también un nombre o razón social o denominación, posee también capacidad, domicilio, patrimonio. Sin embargo, a diferencia del estado civil, pues que solo es inherente a las personas jurídicas individuales, esta posee una nacionalidad. En la persona jurídica individual, pues la nacionalidad es solo un elemento del estado civil. Y en el patrimonio en la persona jurídica colectiva, pues está contemplado más que como un atributo, como un requisito para su propia existencia. Algunas principales definiciones de estos conceptos que estábamos recién mencionando. La capacidad, pues es la aptitud para ser titular de facultades y deberes. La capacidad de goce es la facultad que las normas jurídicas reconocen a la persona jurídica individual para adquirir deberes y derechos. Dentro de estos, pues tenemos la categoría de legales, judiciales y testamentarias. Tenemos también la capacidad de ejercicio. Esta es una facultad de ejercer nuestros derechos y cumplir nuestras obligaciones en forma directa. Y por supuesto existe una categoría de incapacidad. Esta pues es la posibilidad de privar a la persona de las capacidades anteriores sin afectar directamente la capacidad de goce o de derecho. Tenemos la personería, que esta se refiere a la calidad jurídica o atributo inherente a la condición de personero o representante de alguien. Existen algunas formas de poderla acreditar mediante representación legal con una certificación de partida de nacimiento, mediante representación judicial, testamentaria o bien con mandato, o también denominado poder. También existe el atributo de nombre, pues que este diferencia e identifica a la persona jurídica de las demás. Puede ser a través de un nombre propio o de pila y puede ser también a través de un apellido. También pues tenemos el domicilio, pues que es determinado lugar necesario para que una persona jurídica pueda ejercitar sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Existen varios tipos de domicilios que cabe la pena resaltar, siempre respecto a la personalidad jurídica individual. Uno de ellos pues es que es el domicilio legal, o también conocido como necesario o impuesto. Es el lugar donde la ley fija la residencia de la persona. Existe el domicilio voluntario o real, que pues se constituye como la palabra lo dice, voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él. Existe el domicilio judicial, este es el establecido por alguna autoridad judicial. El especial, electivo o contractual, que es el que se elige para la ejecución de un acto o una convención. Y también existe la modalidad múltiple. Esto sucede cuando una persona vive alternativamente o tiene varias casas en varios lugares, se considera domiciliado en cualquiera de ellas. Y el estado civil, pues es la relación que la persona jurídica individual guarda con su familia, con el Estado y consigo mismo. Ahora, dirigiéndonos a la personalidad jurídica colectiva. Todas estas pues, se refieren a las asociaciones o instituciones formadas por personas jurídicas individuales que reúnen sus esfuerzos, o bien capitales,
para la consecución de un fin lícito. Es una agrupación principalmente de personalidades jurídicas individuales que forman una sociedad o una asociación para obtener determinado fin en común. La naturaleza jurídica será la determinada por la expresión de los intereses de clase que sustenta y por los objetivos que persigue dentro del marco de legalidad que le da su reconocimiento. Existen algunas clasificaciones doctrinarias de la personalidad jurídica colectiva. Si lo vemos desde el punto de vista del derecho público, se denominan así a todas aquellas que persiguen satisfacer intereses colectivos, como por ejemplo el Estado, los municipios, las entidades autónomas y semiautónomas, las iglesias, entidades de interés colectivo públicas creadas o reconocidas por el Estado. Existen también las de derecho privado, que son aquellas que persiguen los fines de interés de sus integrantes. Pueden ser lucrativas, no lucrativas, y dentro de estas pues encontramos las asociaciones, empresas civiles, empresas mercantiles, etcétera. Y por último, pues tenemos las personalidades jurídicas colectivas especiales, que estas son de carácter público, pero representan intereses propios de una clase, como por ejemplo el Estado y los partidos políticos serían los ejemplos más destacados. Los principales conceptos que se atribuyen a esta personalidad jurídica colectiva, a sus atributos, es el nombre o razón social, pues es también, al igual que la personalidad jurídica individual, pues permite individualizar o diferenciar el resto de las personas jurídicas. También existe el domicilio y la capacidad y la nacionalidad. Esta principalmente, para poderla determinar, existen dos criterios, ya sea el lugar de la constitución de esta sociedad colectiva o bien la nacionalidad de los integrantes que la poseen. Y por último, pues acá tenemos un pequeño cuadro comparativo respecto a las diferencias entre la sociedad jurídica, la personalidad jurídica individual y la colectiva. La persona jurídica individual, pues posee un nacimiento que debe estar debidamente registrado y debe seguir ciertos procesos. También posee una defunción. Sin embargo, pues la defunción de una personalidad jurídica individual se da a través del fallecimiento de la persona y pues como ya habíamos visto anteriormente, el fallecimiento pues conlleva también eh, no solo determinados trámites legales, consecuencias jurídicas, sino que también pues la sucesión de determinados derechos u obligaciones que haya contraído la persona. En cambio, pues la personalidad jurídica colectiva, esta también tiene un nacimiento, pero no se da con la concepción, sino que se da a través de la asociación de las diferentes personalidades jurídicas individuales. Esta pues también debe continuar o debe seguir determinado proceso jurídico y pues su defunción no se da al momento del fallecimiento de una persona como tal, sino que se da a través de la disolución, liquidación o cancelación de la sociedad jurídica colectiva. También pues conlleva determinado proceso legal y a diferencia de las personalidades jurídicas individuales, pues son pocos derechos los que transcriben eh, a la defunción de la sociedad jurídica colectiva. Y muy bien, compañeros, con esto estaríamos llegando entonces al final de esta unidad. Les agradezco mucho su atención y nos estaremos escuchando siempre en las próximas sesiones.